¿Y si te dijera que incluso los dioses tienen un final? ¿Que existe una batalla tan grande, tan terrible, que rompe el cielo y consume los 9 mundos? Hoy, en este capítulo final de nuestra saga nórdica, te llevaré al corazón del Ragnarok. Un destino escrito mucho antes de que los dioses nacieran. Un final que ni el mismo Odín pudo evitar. La última batalla, la de Asgard. Y el principio de algo completamente nuevo. Porque el Ragnarok no es solo una historia de destrucción, es una profecía, un destino inevitable en la mitología nórdica, donde el orden cósmico se derrumba, las estrellas caen, los astros se apagan y el Yggdrasil, el árbol del mundo, tiembla en sus raíces. Pero escucha bien, porque los nórdicos no lo vieron como un simple apocalipsis. Para ellos, el Ragnarok es el ciclo eterno. Muerte, renacimiento, oscuridad, seguida de un nuevo sol. En esta historia verás a los dioses más poderosos caer, a monstruos triunfar y a la esperanza abrirse paso entre las cenizas. Quédate hasta el final, porque cuando todo arda, cuando no quede nada, descubrirás quiénes sobreviven y cómo de la destrucción nace un nuevo mundo. Fimbulvetr, el invierno eterno. El fin del mundo no comienza con fuego, sino con hielo. Las volvas, las videntes sagradas de los pueblos nórdicos, lo anunciaron. Vendría el Fimbulvetr, el invierno eterno, un invierno tras otro, 3 seguidos, sin un solo verano entre ellos. La tierra se congela, los mares se hielan, el sol apenas calienta la piel de los vivos, y la esperanza se agrieta como el hielo bajo los pies. Los hombres abandonan los campos, no hay cosecha, no hay alimento. Las aldeas enteras se marchitan de hambre. El frío no mata de inmediato, mata lentamente, día tras día, robando fuerzas, robando compasión. El espíritu humano se rompe, se olvidan las leyes sagradas, la honra deja de importar. Los hijos se vuelven contra los padres, hermanos asesinan hermanos, los clanes se devoran unos a otros en guerra sin sentido. Lo que antes unía se convierte en odio. Y así lo escribieron las sagas. El primer signo del Ragnarok no sería el rugido de los dioses, sino el llanto de los hombres. El invierno eterno no solo congela la carne, congela la esperanza. Y ese silencio helado, ese vacío en los corazones humanos, es lo que anuncia a los dioses que el fin ya ha comenzado. El inicio del cumplimiento de la profecía. Después de Fimbulvetr, cuando el hielo quebró el espíritu de los hombres, comienza el cumplimiento de la profecía. Los signos se multiplican en Midgard y alcanzan a todos los mundos. El lobo Skoll finalmente alcanza el sol y lo devora en un mordisco ardiente. Su hermano Haki hace lo mismo con la luna.
Y las estrellas, esas luces que siempre habían guiado a los hombres, caen una a una, apagándose como brasas en la oscuridad. El Yggdrasil, el fresno sagrado que sostiene los 9 mundos, tiembla en todas sus raíces, cruje en sus ramas, se estremece en su tronco. Los animales sagrados que lo habitan gimen y corren despavoridos, porque saben que lo imposible ya está ocurriendo. Así lo decían las volvas, las videntes sagradas, cuando el sol y la luna sean devorados, cuando el árbol del mundo se agite en su raíz, el Ragnarok habrá comenzado. Y en lo alto de los cielos, el vigía de los dioses, Heimdall, alza el cuerno sagrado. Jarlarhorn está a punto de sonar. Jarlarhorn, el cuerno del fin. En el borde del cielo, de pie sobre el Bifrost, el arco iris que une los mundos, está el guardián eterno, Heimdall. Nada escapa a su mirada. Con sus ojos ve más allá de los horizontes. Con su oído escucha incluso el crecimiento de la hierba. Él sabe lo que viene. Él lo ha esperado siempre. Porque su destino es anunciar el fin y ser el primero en enfrentarlo. Cuando las raíces del Yggdrasil crujen, cuando el sol y la luna se apagan, Heimdall levanta el cuerno sagrado, el Jarlarhorn. Un sonido grave, más profundo que la tierra, más fuerte que las montañas, más eterno que los mares. Su sonido atraviesa todos los mundos. Asgard, Midgard, Jotunheim y hasta el frío Hel. Nada ni nadie puede ignorar su llamado. El Jarlarhorn ha sonado y con él comienza el Ragnarok. El despertar del caos. Con el sonido del Jarlarhorn, las cadenas se quiebran. Los monstruos olvidados despiertan. El destino no puede esperar más. En lo más profundo de la tierra, donde durante siglos permaneció atado, está Loki. El engañador, el padre de monstruos, el que traicionó a los Aesir. Sus cadenas se rompen y el veneno deja de caer sobre su rostro. Libre al fin, sonríe con el odio de 1000 años y se une a sus hijos para destruir a los dioses. Padre, hermanos, hoy se cumple mi venganza. En el bosque de las sombras se oye un rugido. El lobo delfín se levanta, hijo de Loki. Una bestia tan grande que su hocico toca el cielo y la tierra. Durante eras, los dioses lo ataron con Gleipnir, la cuerda indestructible, hecha con cosas que no existen. El sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los nervios de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un ave. Pero ni siquiera esa cuerda detiene al destino. Las cadenas revientan y el rugido de Fenrir abre el cielo en dos. Odín,
Pronto sentirás mis colmillos. Desde las profundidades del océano, Jormungandr, la serpiente del mundo, se retuerce con furia. Su cuerpo rodea a Midgard. Sus escamas chocan contra las olas como montañas. Su veneno se mezcla con el mar. Ella espera a Thor, su enemigo eterno. El duelo más antiguo del cosmos está a punto de comenzar. Thor, he esperado este momento por eras. Desde el sur, desde el ardor de Muspelheim, llega Surd, el gigante de fuego. En su mano empuña la espada llameante que arderá más que 1000 soles. Tras él marchan los Jotnar, gigantes de hielo, de montaña y de fuego. El ejército del caos. Una marea que no conoce fin. El fuego no olvida. Hoy los mundos arderán. El Ragnarok ya no es el futuro, es el presente. Los dioses lo saben, que la última batalla ha comenzado. El consejo de guerra en el Valhalla. Mientras el caos despierta, en el Valhalla, el gran salón de los caídos, los dioses se reúnen por última vez. Odín, el padre de todos, camina entre antorchas y escudos, y en su mano lleva a Gungnir, la lanza que nunca falla. Ante él, los guerreros muertos en combate, que durante siglos entrenaron para este día. Ellos lo saben, no lucharán por la victoria, no lucharán por la gloria, lucharán porque es su destino, porque nada ni nadie puede escapar del Ragnarok. Hijos de la guerra, hoy no peleamos por vencer, hoy peleamos por resistir al destino, dijo Odín. Entre ellos está Thor, el dios del trueno, alzando a Mjolnir. Los relámpagos responden a su furia, porque sabe que pronto enfrentará a Jormungandr, su enemigo eterno. Que la serpiente pruebe mi martillo, el trueno será mi cólera. Sobre el puente Bifrost, Heimdall espera, con armadura dorada. Vigila el horizonte con sus ojos eternos. El enemigo se acerca. Y yo nací para esta guardia. Odín, sabiendo lo inevitable, consulta a Mimir, el guardián de la sabiduría, cuya cabeza descansa en un pozo sagrado. Pero ni siquiera el conocimiento absoluto puede cambiar lo escrito en el destino. Entonces el Padre de todos alza su lanza y los guerreros del Valhalla golpean el suelo con sus armas. El trueno de sus pasos resuena como eco cósmico, porque los dioses ya marchan hacia Vigrid, la llanura donde todo terminará. La batalla de Vigrid. En la llanura de Vigrid, el silencio se rompe. De un lado, los Aesir y los guerreros armados resplandecientes, dispuestos a morir una segunda vez. Del otro, los Jotnar, los monstruos de la antigüedad. Y al frente, Surd,
con su espada de fuego que brilla como un segundo sol. Odín cabalga en su corcel de 8 patas, único en todos los mundos. En su mano brilla Gungnir, la lanza que nunca falla. Pero hoy ni siquiera eso basta, porque frente a él está Fenrir, el lobo delfín, destinado desde siempre a devorarlo. Aunque caiga, caeré como un rey. Odín lanza su lanza, Fenrir salta y con una mordida brutal devora al padre de todos. Así muere el dios de la sabiduría, no por débil, sino porque nadie escapa del destino. Pero el linaje de Odín no termina aquí. De entre el tumulto aparece Vidar, su hijo silencioso, el dios que nunca buscó gloria, preparado para un solo propósito: vengar a su padre. Vidar pisa con su bota mágica la mandíbula inferior de Fenrir. Con ambas manos agarra la superior y con fuerza implacable abre las fauces del monstruo hasta desgarrarlo en dos. El hijo vengó al padre y el rugido de Fenrir se apaga para siempre. El océano invade la llanura. Desde lo profundo emerge Jormungandr, la serpiente que abraza al mundo. Frente a ella está Thor, dios del trueno, con Mjolnir en la mano. El duelo que el cosmos entero había esperado comienza. Hoy, serpiente, termina tu abrazo al mundo. Martillo contra escamas, cada golpe un trueno, cada embestida de la serpiente una ola que arrasa con ejércitos enteros. El cielo y el mar tiemblan, el mundo entero se sacude con su furia. Thor aplasta finalmente la cabeza de la serpiente, la destruye para siempre. Pero da solo 9 pasos antes de caer muerto por el aliento venenoso de la bestia. 9 pasos, cada uno con un eco de los 9 mundos del Yggdrasil, una despedida del cosmos al dios del trueno. Así muere Thor, con veneno en la sangre, pero con la victoria en sus manos. Entre fuego y ruinas, 2 enemigos se miran frente a frente. Heimdall, el vigía eterno. Loki, el engañador, padre de monstruos y traidor de los dioses. Hermano, tu guardia termina aquí. Entonces moriré cumpliendo mi deber. El choque es feroz, acero contra acero, magia contra destino. Y al final, ambos caen heridos de muerte. La vigilancia y la traición se destruyen mutuamente. Por otro lado, Freyr, señor de la fertilidad y la abundancia, hermano de Freya, se enfrenta a Surt, el gigante del fuego. Pero Freyr había entregado su espada mágica en un antiguo pacto, y hoy, sin ella, no tiene defensa. Mientras su hermana protege la esperanza de la vida, Freyr entrega la suya en la batalla final. Surt atraviesa a Freyr con su espada ardiente, y así la abundancia cae ante la destrucción. No hay cosecha que sobreviva a mi fuego,
Los dioses caen uno a uno. Los monstruos también. La llanura de Vigrid se convierte en un cementerio cósmico y el universo espera el golpe final. El fin del mundo. La batalla termina y lo que queda es silencio. Los dioses han caído, los monstruos también. Vigrid, la llanura del destino, ya no es un campo de batalla, sino un cementerio cósmico. Pero el Ragnarok no termina con la muerte de los dioses. Todavía queda el golpe final, el que no distingue entre héroes y villanos, y el que consumirá todo. Surd, el gigante de fuego, se alza en medio de la oscuridad. Su espada ígnea brilla como el sol en llamas, y con ella incendia el universo entero. Oh vaya, los mundos se apagan. Solo el fuego, mi fuego, permanece. Asgard, el hogar de los dioses, se convierte en cenizas. Midgard, el mundo de los hombres, es devorado por las llamas. Los 9 mundos arden juntos, y con ellos toda la creación. Yggdrasil, el fresno del mundo, se estremece en sus raíces. Sus ramas crujen, sus hojas arden. El árbol que había unido todo el cosmos se derrumba. Ya no queda tierra, cielo ni mar, solo un océano oscuro de cenizas y humo, y el silencio después del último grito. El universo vuelve al principio, al vacío, al Ginnungagap, el abismo primordial. El Ragnarok se ha cumplido. No queda nada, excepto la posibilidad de volver a empezar. El renacer. Y sin embargo, no todo termina en cenizas, porque en la visión de los pueblos nórdicos, todo lo que muere vuelve a nacer. El ciclo nunca se rompe. De entre las brasas surge una tierra nueva, verde, fértil, bañada por la luz suave de un sol renacido. El fuego de Surd se apaga, y lo que parecía destrucción absoluta se convierte en la semilla de un nuevo mundo. El sol que ardió en el Ragnarok desapareció, pero su hija, nueva diosa de la luz, asciende en los cielos, más joven, más radiante. Ella guiará la nueva era. Desde el reino de Hel regresan Baldur, dios de la luz y la pureza, y su hermano Hodor, el que lo mató por engaño. Pero en este nuevo amanecer no hay odio ni venganza. Caminarán juntos, reconciliados, símbolo de que incluso la tragedia más oscura puede transformarse en perdón. También los hombres tienen una nueva oportunidad. 2 humanos, Lip y Yggdrasil, que habían resistido escondidos entre las raíces del Yggdrasil, emergen del bosque renovado. Ellos serán los padres de una nueva humanidad, la semilla de todo lo que vendrá después.
No todos los dioses cayeron. Sobreviven Vidar, el vengador silencioso, y Vali, hijo de Odín y de la giganta Rindor, nació solo para vengar la muerte de Balder. También sobreviven los hijos de Thor. Modi y Magni heredan el Mjolnir para que el trueno nunca desaparezca. Y junto a Balder y Hodor formarán el nuevo Consejo de los Dioses. Y de nuevo, Freya, diosa del amor y de la fertilidad, camina entre los prados del Nuevo Mundo. Allí, donde toca, florece la vida. Y allí, donde pasa, renace la esperanza. Porque después del odio, siempre regresa el amor. Y después de la muerte, siempre vuelve la vida. El Ragnarok no es el fin del mundo, es el fin de un mundo. De las cenizas de lo viejo surge lo nuevo. De la muerte nace la vida. Y mientras haya memoria y palabra, mientras haya quien cuente estas historias, los dioses, los héroes y los mitos nunca mueren. Así termina el Ragnarok, pero no el viaje. Quédate conmigo para descubrir más leyendas, más mundos, más secretos del tiempo antiguo. Porque mientras sigamos contando estas historias, siempre habrá un nuevo amanecer.